Los Five Hospitales Psiquiátricos. Más terroríficos del mundo. Saludos, amantes de lo paranormal. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de cómo los hospitales psiquiátricos se han convertido en escenarios de crímenes horripilantes y prácticas inhumanas. Pero, ¿qué tan verídicas son estas historias? ¿Realmente existieron lugares tan aterradores? Permítenos llevarte a un viaje para explorar la realidad detrás de estos oscuros relatos. Hoy te presentamos los 5 hospitales psiquiátricos más inquietantes de todo el mundo. Hospital Estatal de Topeka. Empezamos nuestra lista con el Hospital Estatal de Topeka en Kansas, Estados Unidos. En sus oscuros pasillos se ocultan historias de pacientes encadenados y abusos horripilantes. ¿Pero qué ocurrió realmente en este lugar para que se ganara un puesto en nuestra lista? Este hospital, que alguna vez prometió sanación, se convirtió en una trampa sombría para aquellos cuyas mentes se perdieron en las sombras de la insanidad. Pero, ¿qué sucedió realmente en sus pasillos oscuros? Los testimonios hablan de pacientes atados, amarrados por cadenas invisibles a la locura. Los lamentos silenciosos y las miradas perdidas marcaron sus días. Abusos sexuales, violencia y un espíritu degradante se adueñaron de esta institución. Las sombras parecían vivas, susurrando secretos insondables a quienes se aventuraban a escuchar. Algunos pacientes pasaron tanto tiempo encerrados que su piel comenzó a fusionarse con las ataduras que los aprisionaban, como si estuvieran condenados a ser parte de la estructura misma del hospital. Pero, ¿cuál fue el destino de este siniestro lugar? En el año 1997 se cerraron las puertas del Hospital Estatal de Topeka, no por los horrores que albergó, sino por razones administrativas. Las huellas de los crímenes quedaron ocultas, sus secretos atrapados en el abismo del olvido. Años después, en 2010, sus paredes finalmente se desmoronaron, pero los misterios que albergó continúan susurrando en la brisa de la noche. ¿Qué oscuras historias siguen enterradas en sus cenizas? Hospital Psiquiátrico de Trenton. Avanzamos en nuestro recorrido por el oscuro mundo y enigmático Hospital Psiquiátrico de Trenton, ubicado en Nueva Jersey. Este lugar, que en sus inicios prometía ser un faro de esperanza para los trastornos mentales, pronto se convirtió en una pesadilla de proporciones inimaginables. Pero, ¿qué sucedió en las sombras de este siniestro edificio de ladrillos? Allí, en las profundidades de la oscuridad, el destino de los pacientes se entrelazó con la locura. La pesadilla comenzó con la llegada del enigmático Dr. Henry Cotton en 1907, un hombre cuyas creencias llevaron a prácticas aterradoras. Cotton sostenía que las enfermedades mentales eran de origen infeccioso, y sus métodos para erradicar estas supuestas infecciones eran horribles y grotescos. ¿Te atreverías a imaginar los procedimientos extremos que llevó a cabo? Amputaciones, extirpaciones de órganos y otras atrocidades se realizaron en nombre de la curación. Aunque prometía altas tasas de curación, los números de muerte superaban ampliamente a los de recuperación. Pero, ¿qué ocurrió con los pacientes que cayeron víctimas de estos procedimientos atroces? Sus historias permanecen en la penumbra, susurros en el viento de la locura que habitaba en este siniestro lugar. A pesar de la partida del Dr. Cotton en 1933, su sombra de horror continuó proyectándose sobre el hospital hasta su cierre definitivo. Pero, ¿qué sucedió con los secretos que quedaron sepultados en sus sombrías habitaciones? Incluso después de su cierre, las paredes del Hospital Psiquiátrico de Trenton retuvieron los susurros del pasado hasta que sus estructuras se desmoronaron. Hospital Estatal de Danvers. El Hospital Estatal de Danvers, Massachusetts, este gigantesco castillo gótico que alguna vez prometió compasión y alivio para las enfermedades mentales, se convirtió en un nexo con lo desconocido. Originalmente concebido como un lugar de compasión y cuidado, se convirtió en el escenario de experimentos brutales y la práctica de lobotomías. Pero, ¿cómo una institución que buscaba aliviar el sufrimiento mental se sumió en la oscuridad? Este hospital, adornado con arquitectura gótica, albergó secretos siniestros que eclipsaron cualquier rastro de bondad.
Aquí, las lobotomías se convirtieron en una práctica aterradora. Los pacientes eran sometidos a cirugías para seccionar partes de sus cerebros, transformándolos en sombras de su antiguo yo. Los lóbulos frontales y prefrontales, esenciales para nuestras funciones ejecutivas, eran objetivo de estas horribles operaciones. Los pacientes quedaban reducidos a la apatía y la indefensión, como marionetas rotas, pero las atrocidades no se detenían en las lobotomías. Experimentos con medicamentos y torturas psicológicas llenaban los pasillos. Se administraban dosis excesivas de medicamentos para observar las respuestas, y otras torturas se empleaban para mantener a los habitantes en la sumisión. En 1992, este castillo de pesadilla cerró sus puertas, pero su legado de horror perdura. El Hospital Estatal de Danvers se desmoronó en 2015, pero sus secretos aún se esconden en las sombras, como fantasmas que nunca descansarán. Y aquí radica otra conexión intrigante. Se rumorea que esta institución fue la inspiración detrás del famoso sanatorio mental de Arkham en el universo de Lovecraft y en la icónica institución mental de Arkham en la serie de cómics de Batman, o Escuela Estatal de Fernán. Viajemos ahora hacia un rincón oscuro y olvidado, la Escuela Estatal de Fernán. Aunque en un principio fue concebida como un refugio para niños con problemas mentales y de baja inteligencia, este lugar pronto se convirtió en una prisión para los desamparados. Pero, ¿cómo pudo un lugar destinado a brindar apoyo puede transformarse en un infierno? Aquí, los crímenes abarcaron desde la privación de libertad hasta violaciones que se perpetraron a diario. Abusos físicos y sexuales se convirtieron en el pan de cada día para los niños indefensos. Sus identidades fueron robadas y se le asignaron nuevos nombres al azar, desconectándolos por completo del mundo exterior. Las habitaciones pequeñas y claustrofóbicas albergaban a hasta 36 individuos, sumidos en la desesperación y el tormento. Pero, ¿cómo lograron estos niños escapar de su pesadilla? En 1992, una demanda colectiva se presentó contra esta institución y otras similares. No fue sino hasta 1993 que esta demanda se hizo efectiva, garantizando un nivel mínimo de atención para compensar las décadas de abuso y abandono. O la isla de Poveglia. Nuestro viaje nos lleva ahora a las brumosas aguas de Venecia, Italia, donde se encuentra la enigmática isla de Poveglia. Este lugar, que alguna vez fue azotado por la peste en el siglo XVI, guarda secretos oscuros que han perdurado a través de los siglos. Pero, ¿qué conexión tiene esta isla con la pesadilla de la peste? En tiempos oscuros, Poveglia fue el destino de los infectados y sospechosos de estarlo. Aquí, las condiciones ambientales propicias permitieron que la peste se propagara sin piedad. Los enfermos eran arrojados a fosas comunes y luego incinerados en masa. Se estima que cerca de 300.000 almas encontraron su descanso en estas aguas turbias, sus restos carbonizados formando un barro y ceniza pegajosa que persiste hasta hoy. Pero la historia se torna aún más tenebrosa. En 1922, la isla reabrió sus puertas como un hospital psiquiátrico, un manicomio elevado sobre miles de muertos que aún yacen en las profundidades de la tierra. Los pacientes hablaban de voces susurrantes, de visiones y fenómenos inexplicables. Pero el director del hospital no se limitaba a administrar tratamientos psiquiátricos. Se rumorea que practicaba experimentos inhumanos. El director, atormentado por oscuros entes, terminó saltando desde la torre más alta de Poveglia. Pero el misterio persiste, ya que una familia adinerada que compró la isla sufrió un evento aterrador que los obligó a huir, y su hija resultó con el rostro desgarrado. Aunque la isla ahora es conocida por sus viñedos que crecen de manera inusualmente fructífera, nadie se atreve a acercarse. El terror que acecha en sus sombras ha ahuyentado incluso a los valientes. Y así concluimos nuestro recorrido por los 5 hospitales psiquiátricos más terroríficos del mundo. ¿Cuál de estos lugares te ha parecido el más aterrador? Déjanos tus comentarios y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias de terror y misterio. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal.